Recibamos con un gran aplauso, por favor, a Mateo Martínez. Bueno, Jaime, antes que nada, felicitaciones por el evento. La verdad que mantener 10 años un evento de estos no es fácil, ¿no? Y hay mucho trabajo por detrás, así que felicitaciones a todo Dragon Yard, toda la organización. Y la verdad que a todos ustedes, ¿no? Que vienen de diferentes partes del país, de diferentes partes de Latinoamérica. Es importante que estos eventos técnicos se mantengan, ¿no? Es la parte donde uno puede actualizarse, mantenerse, que aparezcan nuevos personajes a dar las charlas, ¿bien? Así que nada, es muy importante seguir este estilo. Estuve buscando un disfraz de dragón o similar, fue muy difícil, les pido disculpas, no llegué al nivel que se esperaba. Pero bueno, como decía Jaime, la idea es tener una charla ahora de esas vulnerabilidades que muchas veces nos olvidamos y que encontramos organizaciones que están trabajando con priorización y que trabajan las críticas y están detrás de cada 0 day y un trabajo de ciberinteligencia muy bueno, pero van acumulando, ¿no? Vulnerabilidades medias, bajas, ¿bien? Y que problemas que hoy tal vez son de riesgo medio, si la acumulamos durante 4 años, ya es súper fácil de hackear, es súper fácil de explotarlo, ¿bien? Y empiezan a aparecer algunos problemas bastante más graves. Entonces, primero, un contexto de, cuando hablamos de vulnerabilidades, uno a veces tiende a pensar, bueno, un escáner, ¿no? Un escáner cualquiera, de los de mercado, abierto, lo que sea, pero hay como varios temas, ¿no? Se ha ido ampliando. Hoy tenemos vulnerabilidades en el software, ¿no? A nivel de código fuente, análisis estático, análisis de dependencias de terceros. Bien, empiezan a aparecer vulnerabilidades que aparecen a nivel interactivo, a nivel de runtime, o en ejecución, que se considera hoy obsoleto y demás, pero sigue existiendo en el mercado. Después temas de infraestructura, bien, vulnerabilidades que van apareciendo día a día. Temas hoy de infraestructura como código, ¿no? Estamos en la nube, nativos en la nube y aparece infraestructura como código que también tiene sus puntos de falla y tenemos que trabajarlos. Y así empieza, ¿no? Temas en la cadena de suministro y demás. Entonces, empieza a haber un mundo de vulnerabilidades, ¿bien? Que son posibles vectores de ataque, posibles vectores de ingreso y que van quedando olvidados, ¿bien? Y que, nada, es un punto también a trabajar. Y un poco la charla de hoy es justamente eso. Buscar algunas que llaman la atención, algunas que han sido explotados muy fuerte y que todavía las vemos muy seguido en muchas organizaciones, pero es tan amplio, ahora vamos a mostrar algunos números, bien, la cantidad de vulnerabilidades que se tienen que es difícil de gestionar. Entonces hay que buscar una estrategia, hay que definir una política, qué vamos a hacer con todo esto, bien, cómo va a ser nuestro trabajo de priorización, y ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero en el momento que priorizamos, dejamos cosas de lado, bien, y todo lo que hacemos en ciberseguridad en general es hablar de porosidad, ¿no? Hablar de que dejamos ciertos huecos, ciertos espacios que asumimos y es parte de nuestra aceptación al riesgo. Entonces, acá una primera pregunta, ¿bien? ¿Qué es más fácil de cara a una explotación, desde una perspectiva ofensiva? ¿Buscar esos 0 day, desarrollar un 0 day, ¿bien? Y hacer una explotación en un ambiente? ¿O buscar una vulnerabilidad del 2020, del 2019, del 2018 o más vieja inclusive, que son parte de estas que vamos acumulando? Ahí hicimos una votación digital. Nada, uno que va a ser 0 day, Nox por ahí, alguno más, y el resto van a ir seguramente por las vulnerabilidades viejas, que son más fáciles de explotar, es mucho más simple, un camino más simple, y a veces para el atacante simplemente buscar eso, sentarse a esperar a que aparezcan vulnerabilidades en cierta plataforma. Bien, eso es la técnica que hoy también aparece, que muchas veces esos 0 day salen en la prensa, obviamente, y muchos ataques conocidos han pasado por ese camino, pero el día a día doloroso de hoy en día es más por esas fáciles, bien, esas que quedan olvidadas, que no se presta tanta atención. A ver si se me quedó. Después un tema de volumen, ¿no? La acumulación que tenemos, números gigantes, si vemos los reportes de vulnerabilidades son cada vez gigantes, y el tema, ese punto de abajo del todo, ¿no? 50%, bien, sin parches, 50% sin gestionar, empiezan a aparecer problemas muy grandes, bien, de acumulación de vulnerabilidades que no tienen gestión. Pasa lo mismo con las alertas, pasa lo mismo con el monitoreo, detección, bien, de alertas de seguridad que no se gestionan. Hay unos reportes súper interesantes de la cantidad que llega la alerta y no se gestiona, la cantidad de vulnerabilidades y alertas que son atendidas pero no se solucionan. Entonces, es un montón de problemas que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese riesgo. ¿Qué es esto? Y vamos a definir ese diccionario, pero me quedo con la segunda, ¿no? Pueden pasar, shit happens, ¿no? O sea, puede haber cosas que fallen, bien, o va a fallar, y se empiezan a aplicar todas las leyes de Murphy y demás que van a pasar, nos vamos a tener problemas, bien. Entonces, me quedo con esa definición. Y así es la vida y demás, estas frases que nos van a pasar, pero finalmente cuando somos responsables de seguridad, estamos trabajando en un ambiente importante, crítico y demás, empieza a ser un problema
bien, y tenemos que atenderlos. Tenemos que tomar una situación, bien, como para tomar acciones en esto y tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos a hacerlo manual esto. Nada, de riesgos, obviamente cada uno arma su matriz de riesgos, podemos ir a algo muy básico y trivial, bien, muy lineal, una matriz ponderada, etc. La idea es tener un camino propio, ¿no? Empezar a trabajar en cómo vamos a hacer y discernir esos riesgos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Esa matriz de riesgos lo que nos va a hacer es priorizar dónde vamos a hacer el esfuerzo y qué vamos a dejar en esa porosidad que les decía. Después lo que hay hoy en el mundo, y cuando uno empieza a ver reportes de vulnerabilidades y demás, y empieza a aparecer términos y cada vez más complejos. Bien, y nuestro modelo de priorización también empieza a tener cada vez más siglas y demás, y tenemos que ver por cuál vamos. Pero hay algunos que son básicos, como los de este listado, que tenemos que, creo que todos conocerlos, bien, y estar al tanto, y al menos considerarlo en nuestro plan y nuestra estrategia de gestión de vulnerabilidades, ¿no? Hay temas que son de numeración, de identificación, si hablamos del CVE, ¿no? Como una identificación hoy para caracterizar ciertas vulnerabilidades, tenerlas, pero tiene sus problemas también, ¿no? Si bien es tal vez de los más utilizados, estos que les planteo acá, con CWE como una nomenclatura universal, el problema es que a veces nos basamos en un CVE, por ejemplo. Decimos, bueno, si el CVE con su puntaje CVSS es alto, crítico, etcétera, tengo, no sé, 24 horas, 30 días para remediarlo. Ok, perfecto, esa es mi estrategia. Pero ¿qué pasa cuando no hay un CVE? ¿Qué pasa cuando ese CVE está mal? ¿Qué pasa cuando ese CVE está en disputa? Empieza a pasar un montón de problemas que se empieza a caer mi estrategia. Si mi estrategia está basada solo en eso, se empieza a caer y empiezo a dejar espacios más grandes cada vez. ¿Bien? Y para el atacante, para alguien que está haciendo algún trabajo ofensivo, es mucho más fácil. ¿Bien? Cuando hay una estrategia tan establecida, que funciona, que se sigue, hay una metodología y demás, y un proceso muy establecido, empiezan a aparecer problemas más grandes. ¿Bien? Después empieza a aparecer en el mercado algunos también metodologías para priorizar esto un poco más. Ahí les dejo EPSS, SSBC, que empiezan a decir, bueno, hacer un modelo más predictivo. Decir, bueno, utilizando inteligencia artificial, ¿cuál es la probabilidad de que estas vulnerabilidades sean explotadas en los próximos 30 días, por ejemplo? ¿Bien? Entonces empiezo a tener un modelo un poco más interesante, como para decir, bueno, voy a enfocarme por acá, que también tiene sus fallas y sus problemas, no me da una cobertura 100%. Ahora profundizamos un poquito más. Les dejo ahí un pequeño mapa de cómo se conectan un poco todos estos términos. ¿Bien? No les hablé de lo que es KEB, ahora hablamos, ¿bien? Pero también hay una base hoy mantenida por CISA de vulnerabilidades explotables, ¿bien? O sea, conocidas. ¿Bien? Entonces, es otro de los lugares que hoy empieza a tomar fuerza y empieza a ser un input más en nuestra gestión de vulnerabilidades, ¿bien? Que tenemos que trabajar. Pero todavía no hablé nada de riesgo medio, es general de mercado, de qué estamos hablando, de los lenguajes. Esto es un poco una tendencia también de mercado de CVEs por año, bien, publicados, que también empieza a aparecer, por un lado es algo bueno, ¿no? Que empieza a haber una publicación, que haya una madurez en la publicación, que se perdió ese miedo de los fabricantes de publicar, no es algo malo, bien, termina siendo algo bueno y que nos permite también trabajar en esta gestión de vulnerabilidades. Bien, pero el problema es que no anda el... No, bueno, empieza a haber, uno de los temas es el CVSS, ¿bien? Que también casi todos lo deben conocer, que nos da un puntaje de riesgo. Es una forma de decir, bueno, tengo una pequeña calculadora aceptada por el mercado que dependiendo de los vectores de ataque me empieza a definir bien qué riesgo tiene. Si necesito tener acceso local o remoto, si el acceso es por vía red o por local, bien, y así varios factores que me empiezan a definir cuál es mi nivel de riesgo. Esta calculadora, hoy por defecto es de versión 3, 3.1, ahora hay una versión 4 que está bien en borrador, discutiéndose y demás, que empieza a ponderar algunos temas más del negocio, bien, la criticidad de mis activos, empiezan a aparecer cosas que en general cuando vemos una perspectiva solo técnica, se pierde. Y estos son un poco el puntaje. Entonces, para empezar a hablar todos de acá en más de qué es riesgo medio, ¿no? Que era un poco el título de la charla, decir, bueno, si vamos a CVSS, cuando hablamos de entre 4 y 7 o 6,9, estamos hablando de un riesgo medio, ¿bien? Y así se publican las vulnerabilidades. Eso cuando hay un puntaje CVSS. Pero ¿qué pasa cuando no una organización, una empresa, un fabricante no se basa en esto y define arbitrariamente también medio, bajo, los riesgos en sus niveles? Empiezan de vuelta más problemas, ahora vemos algunos casos de ejemplo. ¿Bien? Entonces, bueno, lo último de nomenclatura y de introducción, también conocer lo que es, bueno, se ve que hablamos un poquito, el top 25 de Common Weakness Enumeration, que nos da nada, las vulnerabilidades que más frecuentes aparecen, bien, con una nomenclatura común, que también hay fabricantes hoy de escáneres de vulnerabilidades
que se ponen creativos y le inventan nombres a las vulnerabilidades. Bien, más que nada en el mundo web y demás, hay que empezar a basarse en esto y exigir que hablemos todos un idioma común, si no es muy difícil poder hacer ese mapeo y esos cambios de donde estamos. Bien, bueno, es un poco el formato del CVE, siempre lo van a ver con el formato CVE, el año, bien, y un identificador único, es la forma de la nomenclatura y un puntaje que se le asigna después de riesgo. Después, bueno, el tema de priorizar como tema central. Bien, no tenemos gente, hay falta de recursos, bien, el volumen es gigante de vulnerabilidades, bien, y empezamos a tener, bueno, ¿con qué nos basamos? Empezar a definir ese modelo que vamos a trabajar, es nuestro modelo de trabajo. Bien, no puedo decir, no tengo una forma de trabajo. Bien, y si digo, me baso solamente en el puntaje CBCS y voy a atender los críticos y altos, ok, es una definición, y no está bien o mal, pero cada organización al menos tiene que pasar por esa decisión, por ese proceso de decisión y hacerse cargo de esos riesgos, ¿no? Alguien va a tomar esa decisión de aceptar ese modelo, porque si no, el máximo de inversión sería, voy a parchar, voy a arreglar todas mis vulnerabilidades, ¿bien? Que tiende a infinito y tiende a imposible en general. Entonces tenemos que ir a algo en el medio y cada organización tiene que llegar a su modelo. ¿Bien? Bueno, esto es simplemente también un documento que hay muy interesante de ISACA, bueno, cómo hacer priorización, un poco habla también de lo mismo, del crecimiento, de la cantidad, del volumen de vulnerabilidades que tenemos año a año y cómo podemos empezar a hacer ese filtro, bien, para poder llegar a algo que sea aceptable laboralmente, ¿no? Que la carga de trabajo sea algo que vamos a poder gestionar. Así que les dejo ahí el link también para trabajarlo. Estos son números también desde el lado de Tenable, también como fabricante, que habla un poquito de la diferencia entre las vulnerabilidades reportadas y las que tienen un exploit disponible. ¿Bien? Que durante los últimos años fue una de las medidas más utilizadas para empezar a priorizar. ¿Es explotable o no? ¿Hay un exploit público o no? Perfecto, es una buena forma, ¿no? De decir, bueno, tengo un poco más de riesgo. Queda de vuelta, voy dejando agujeros, ¿no? Porque está la vulnerabilidad desconocida, tal vez no está el exploit, pero capaz que es fácil de hacerlo. ¿Bien? Capaz que es alguien que lo puede hacer fácilmente y no está público o lo que sea, o está en un mundo privado, entonces cualquiera tiene una herramienta hoy privada, lo puede explotar. Se abre un mundo bastante grande igual, pero es un primer lugar para priorizar que está bueno. Y ellos lo que plantean un poco es decir, bueno, si hago mi esfuerzo solo para los que son mayores de 7 y demás, estoy dejando ya un agujero bastante grande, bien, con lo cual queda un espacio a trabajar. Es peligroso esa visión, es decir, solo voy a los que son altos y críticos. Ya empezamos a hablar de un poco de hacia dónde vamos hoy con la charla. Entonces, bueno, les decía de SSBC también como una metodología que nos va a permitir priorizar, bien, son de estas más modernas que empiezan a estar en discusión también de qué es lo bueno que tiene, qué es lo que tiene malo, bien, cómo empieza a trabajar. CISA está por detrás de esto, bien, con lo cual hay bastante trabajo, va muy alineado a lo que son estos KEB, ¿no? Los Known Exploits, bien, con lo cual hay que también prestar atención, creo que es un lugar bueno para estar atendiendo y estar trabajando. Bueno, vamos a seguir un poquito para salirnos de la introducción. Bien, y por último lo que es EPSS, como también una de las más modernas en ese sentido, como para estar priorizando y trabajando. Ahí les quedan los links también, a través del FIRST se está trabajando, hay un trabajo de investigación bastante interesante, viene mejorando mucho su trabajo predictivo, con lo cual es tal vez uno de esos lugares que de los próximos 2-3 años deberíamos estar utilizándolo y que sea un input más de nuestro trabajo de gestión de vulnerabilidades. ¿Bien? Y bueno, acá simplemente un listado de vendors con CVEs publicados y demás, pero bueno, de esto que les decía de CISA, ¿no? Como organización también hoy para tener de referencia, el 50% de las vulnerabilidades publicadas dentro del KEB, ¿bien? Se explotan, ¿bien? En 2 días. Con lo cual, utilizar este input es importante, ¿no? O sea, seguro que no puedo dejar los KEB de lado. Seguro que no puedo empezar a decir no priorizo en base a KEBs, ¿bien? Va a ser muy rápido. Mi gestión de 30 días ya es obsoleto totalmente. Tengo que hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más rápido para trabajar y poder controlar la situación. Bien. Después el punto es la separación. Bien, muchas de las herramientas que utilizamos se basan en el CVE y buscan el CVE y nos dicen la unidad es tal y tiene un CVE. Buenísimo, pero entre que se descubre, se hace público, la comunidad lo conoce, lo empiezan a explotar, la publicación demora en promedio estos 45 días. Bien, con lo cual mis herramientas no tienen el CVE, no detectan la vulnerabilidad, con lo cual ya estoy atrasado 30 días. Ya no hablamos de porosidad, hablamos de un agujero gigante, ¿no? Un cráter por donde puede pasar un atacante. Bien. Entonces, para terminar de cerrar esto, entender un poco cómo esto es el proceso de nuestro riesgo de vulnerabilidades. ¿Bien?
Quedó chiquito, pero creo que se ve. Pero estamos siempre en esta época inicial acá a la izquierda, que es una época de oscuridad. El software, el hardware y todo lo que vimos al principio, por su naturaleza, tiene fallas, tiene vulnerabilidades. Y alguien potencialmente podría estar trabajando ahí y explotarlo sin que nadie se entere. Ninguna de las herramientas, ningún escáner de vulnerabilidades se va a enterar y podemos estar siendo explotados. Estamos con los parches al último día, hicimos todo perfecto, sin embargo alguien puede estar haciendo explotación. ¿Bien? Entonces ese es el nivel de riesgo que les diré que casi no podemos controlar. Podemos poner controles compensatorios, ¿bien? Empezar a hablar, no sé, depende de la infraestructura, pero hasta de, no sé, listas blancas de aplicaciones, mínimos privilegios. Empieza a hablar, pasamos por otro lado. Nos salimos de este mundo de las vulnerabilidades en esa época de oscuridad. En algún momento aparece un zero day, ¿bien? Existe la vulnerabilidad, puede existir o no el exploit y demás, pero estamos en un problema, ¿bien? Ya hay una línea de investigación que dice por acá hay fallas. Es un vector que alguien va a poder explotar, ¿bien? Hay una falla ahí, una falla de seguridad, y tenemos que trabajarla y ver cómo contenemos y cómo nos impacta a nosotros. Después está el zero day explotable, está disponible, ahí el problema es más grande, ¿bien? Ya alguien sin conocimientos hace 2 clics y puede hacer una explotación, y puede dañar la organización, y puede robar información, o puede generar denegación de servicio. Estamos en un problema grande, o sea, estamos en el tercer punto. Hay un exploit disponible, estamos muy complicados. Y después ya entramos en una etapa donde somos responsables, ¿bien? Y yo esta PPT la tuve que cambiar varias veces, porque yo al principio ponía, el administrador es responsable, ¿no? Está el parche y no parchea. Y en una conferencia me pararon y me dijeron, pará, Mateo. La organización no me deja, no puedo parar, el negocio no permite parar esto, mi proveedor no puede actualizar la plataforma. Empiezan excusas, en el buen sentido, pero que a veces el administrador de seguridad, el administrador de tecnología está de manos atadas, no va a poder hacer la actualización, no va a poder aplicar el parche, y hay que empezar a pensar en esos controles compensatorios, bien, y cómo vamos a protegernos, bien, para no ser impactados. Y bueno, de lo que son vulnerabilidades medias, para cerrar también, ¿qué consideramos? Nada, en general es cuando puede ser que haya un exploit, bien, pero el daño no es tan grande, bien, o puede ser que el daño sea muy bajo, o puede ser que la unidad pueda ser crítica pero no está el exploit. Entonces empiezan a aparecer filtros justamente para definir cómo es el ataque, o si necesita un acceso local o no, bien. Empezamos a priorizar y empezamos a definirlo. Podemos basarnos en CVSS o ponderarlo y hacer nuestro propio puntaje, nuestro sistema de clasificación en base a inputs de todo esto, porque a veces es fácil contra infraestructura, contra web, cuando hay un fabricante, pero cuando hablamos de lo que teníamos al principio, análisis estático de código, ¿bien? No va a tener un CVE, no va a tener un CVSS asociado seguramente, o habría que hacer todo un análisis mucho más profundo para llegar a eso. Entonces, ¿cómo la clasifico? Tengo que empezar a pensar cómo hago esa clasificación. O me baso en un fabricante o armo mi propia metodología en base al impacto que pueda tener. Y después, bueno, lugares donde empezar a hacer un poquito de investigación. No podemos quedarnos con nuestro escáner de vulnerabilidades. Sitios como BullDB, como SevExploits, nos mantienen un poco el día a día. Foros, redes, bien, y demás. Alguien en la organización tiene que estar atrás de esto. ¿Bien? Tenemos que estar sabiendo qué pasa y lo mismo, cuando no hay un CVE asociado, cuando hay un riesgo nuevo, algo que salió en la noche, ¿bien? Y hoy ya somos vulnerables. Tenemos que hacer ahora vamos a hablar de un par de casos de esos, cosas que pasaron ayer. Bueno, seguramente no hicimos toda esa refabricación de nuestros componentes para estar seguros. ¿Bien? Entonces vamos a ver un par de casos de exploits y de vulnerabilidades que pasaron por debajo del radar, que quedaron como medias, siguen como medias, y terminan siendo cosas realmente críticas a veces, ¿no? Y podemos echarle la culpa a que la clasificaron mal, a que el fabricante no tomó esto, o que CVE falla, etc. Pero acá está que, por ejemplo, una unidad en router, bien, que también me permite con esta API setear el password, cambiarlo y demás, quedó como riesgo medio, bien. Este es el equipo, bien, vulnerabilidad de 5.7, y también hacer el exploit de esto fue sumamente simple. Bien, y de hecho el vendor no se hizo responsable de esto, no contestó, no trabajó, bien, se aplicó algún parche a posteriori, pero sin ningún tipo de comunicación. Bien. Y el post era lanzar simplemente esto, ¿no? 3 líneas, está documentado, hay información, bien. Con un postman simple o con un curl simple se puede lanzar esto y cambiar la contraseña del equipo y tomar acceso. Bien, entonces, salimos de las complejidades que tal vez mostraba Nox, de decir tengo que abrir el dispositivo, clavearlo, hackear y demás, a cosas de que es copiar y pegar, cosas simples y que están ahí en el mercado y que existen miles de dispositivos con esta vulnerabilidad y que es lanzarle, nada, a un endpoint, un solo request y está listo. Cambio de contraseña, acceso.
pasa como medio, queda dentro de esas vulnerabilidades medias, se hacen escaneos, bien, y obviamente tareas de pentest y demás, queda como medio y muchas veces se olvida esto y queda por ahí perdido. Este es un ejemplo, vamos a ver varios hoy. Bien, nada, el acceso simplemente. Después, temas de clasificación. Bien, este es un caso de ManageEngine, uno de los productos de ManageEngine, clasificado con seguridad baja por la marca, con un CVE asociado. Bien, entonces, perfecto, enero 2023, esto para la marca es low, pero si vamos al resto del mercado, todo el mundo habla de que esto es 7.2 high. ¿A quién le creemos? ¿A la marca, que son los que fabrican esto? ¿O al mercado, o a un CVE que está hablando de riesgos generales y teniendo mucho más información? Entonces, acá se plantea otro primer problema. ¿A quién le creemos? ¿Qué es riesgo medio finalmente? ¿Bien? ¿Es lo que dice CBCS, el puntaje CBCS? ¿Es lo que me dice el CVE? ¿Le creo a la marca? Entonces, empezamos a ya pensar que nuestro programa empieza a fallar y tenemos algunos puntos adicionales de falla de los que hablamos. Si vamos a algunas unidades más, como esta, nada, también, módulo Metasploit, de vuelta, 3 clics, alguien sin mucho conocimiento, nada, accede si está instalado el producto, accede. ¿Bien? Entonces, empezá a pensar si son low. Otra medium risk interesante, esas que también pasan por abajo del radar y que para mí también son graves, ¿no? Un switch, bien, del tipo Hitachi, para Power Grids, para que genere alta disponibilidad, vulnerabilidad también, 6.5, media, ¿bien? Lo mismo. Hay un CVE, puntaje CVSS, trabajamos mucho en esto, ¿no? Esta formalidad, en tener estas hojas con las vulnerabilidades, la propia marca lo publica, etc. Y después, nada, no pasa nada. Queda ahí vulnerable en un ambiente sumamente crítico, en ambientes operacionales, y también son medias, y también son explotables, y también son fáciles de trabajar. Después, bueno, el mundo Apple y muchos de los que también actualizan rápidamente sus plataformas, sacan vulnerabilidades críticas y altas, hacen el update, te obligan a hacer el update, pero van quedando también espacios de tiempo donde esas vulnerabilidades, las que son medias y bajas, no tienen ese update crítico. Hasta que no hay un patch o un batch de críticas, no se hace el update. Entonces en el medio también quedan ventanas, ¿bien?, de exposición a un riesgo muy importante en dispositivos que tenemos todos. Y dije Apple, pero puede ser Android, cualquier tecnología hoy móvil, pasa lo mismo. ¿Bien? Nos obligan cuando pasa algo muy grave. Y en el medio quedan muchos agujeros de seguridad. Bueno, después, este año, nada, fue el año de Fortinet en muchos CVEs, temas de RCE y demás. También lo interesante acá es este puntaje, ¿no? Se habló mucho en las redes sociales, hablamos mucho en conferencias de todo lo que pasó con Fortinet. El puntaje sigue en discusión. 0.0 me parece raro para una RCE. ¿Bien? Entonces, y miren todos los que hay, ¿no? Esto, no sé si esto es de ayer, creo. 0.0. ¿Bien? Entonces, cuando una herramienta de seguridad lo que hace es tomar estas bases, automatizarlas y buscar, vulnerabilidad de Fortinet, no sé qué, 0.0. ¿Riesgo qué es? Ultra bajo, ni informacional, nada, ni lo contempla. Empezamos a tener de vuelta más agujeros de seguridad y si lo vemos de una perspectiva ofensiva, un espacio verde para hacer todo el desastre que uno quiera, ¿no? Y presentar un reporte gigante de todo lo que hay que hacer. ¿Bien? Nada, hay un par de vulnerabilidades más. Esta considera medium también. Un uso autenticado puede empezar a hacer daño. Después, si seguimos con esta, segunda chance, 0.0 también, termina con un advisory 9.6, bien, con lo cual en esta pasó lo contrario que veíamos con ManageEngine. Acá el mundo habla de 0.0 y el fabricante dice, no, pará, esto es 9.6. ¿Bien? Y empieza a haber esas discusiones que van para un lado y para el otro. Después esta es medium, ¿bien? Pero esta es medium para Forti, pero también se puede acceder sin autenticar, haciendo acceso remoto, ¿bien? Es como vulnerabilidades que deberían ser un poco más altas, tal vez, de cómo se trabajan. La última, 6.1, media, muy media, credenciales recodiadas, ¿no? Lo vimos en varias de las charlas que tuvimos. Es algo que no puede pasar, es algo fácil de obtener, es algo que el mercado lo ve, ¿bien? Es una forma muy simple de que nos hagan daño, ¿bien? Esta 5.1, inyección SQL. Después también hay muchas de las que vemos que son minimal SQL injection, hablan a veces. ¿Qué es minimal SQL injection? ¿De qué están hablando?
Entonces, en esa creatividad que empezamos a generar a veces, y los fabricantes empiezan a generar, empiezan esas palabras que empiezan a decir, bueno, no es tan grave esto, ¿no? Es más o menos grave y demás. Y bueno, la última también, un CV que queda en 6.4, bien, y demás. Me salgo un poquito de Forti. Obviamente WordPress es unos lugares también masivo a nivel de gestor de contenidos, masivo a nivel de vulnerabilidades de plataforma, masivo a nivel de plugins, un lugar fácil, ¿no? Cuando hace unos días un pentesting, hay un WordPress, festín, ¿no? Nada, doble pescana, alguna cosa más, y es fácil en general, si no hay una buena administración, con cosas básicas a veces, ¿no? Que se actualice automático, ya está. Y no se hace eso a veces, ¿bien? Y hay múltiples, en ExploitDB, en CVS, etcétera, de plugins o de plataformas. Pero también lo mismo, acá si ven 0000, muchas, ¿bien? Desde cross-site scripting hasta inyección SQL. Acá también, SQL y queda en un medio, 6.5. Hay que buscar, hay un espacio muy grande ahí, ¿bien? Para que esté haciendo trabajo de red team, trabajo ofensivo, acá hay para divertirse. Hay mucho trabajo de investigación, hay muchas veces que se actualiza pero sigue teniendo errores la actualización, y entonces uno empieza a ver en los parches que se hacen en los plugins de WordPress, que a veces se mantienen por una persona. Y hay un año entero de cada 2 meses arreglando el mismo parche, ¿no? O sea, la misma vulnerabilidad que la va arreglando, la arregla mal, se la reportan, la arregla de vuelta, y ahí es un trabajo sin fin. Entonces, como trabajo de pentesting, como trabajo también ofensivo, ir a buscar esas vulnerabilidades que tienen esa tendencia de que se repite la misma vulnerabilidad muchas veces, seguramente esté mal arreglada. Entonces, también más allá de que no haya un exploit conocido y demás, es tal vez una línea de investigación muy fácil, muy simple de trabajar, ¿bien? Para explotar algo que no está 100% documentado. ¿Bien? Me salgo un poquito de WordPress, les queda ahí información. Solamente para que nos dé un poco el tiempo. Algunas más de Trend Micro de esto. Bien, en realidad estas son también de esas que quedan muy bajas a veces para el criterio, para el impacto y para el alcance que tienen las organizaciones. Y bueno, después advisories que hay hoy en GitHub, por ejemplo, ¿no? Que también aparecen vulnerabilidades moderadas. Es otro lugar a buscar. Bien, después, estos niveles de riesgos no son contra un CB, no son contra un CVSS. Bien, empezamos a tener algunos puntajes a veces de riesgo un poco más arbitrarios, bien, un poco más en discusión, bien, a veces por votación, bien, y empezamos a tener algunos también vulnerabilidades que empiezan a repetirse, que empiezan a gestionarse, que terminan en esta, ¿no? Una inyección a SQL, a Moodle, que hablamos de WordPress, pero Moodle también, plataforma súper instalada en el mundo. Nada, inyección de SQL queda como media. Sí. ¿Algo? Bueno, este es el advisory que les queda ahí también documentado de GitHub. Después de Swig como plataforma, bien, también lo mismo. Aparece una muy interesante, se empieza a leer en los grupos. Una vulnerabilidad baja en este caso, bien. Baja, pero de Swig, muy utilizado también. Y si uno empieza a ver, bueno, Swig súper utilizado, muy fácil de instalar, muy fácil de gestionar. Y bueno, empieza a aparecer también en plataformas como Snyk y demás que reportan vulnerabilidades, etcétera, como Medium, 5.9. Inclusive vamos bajando a veces el puntaje. Y sin embargo lo mismo. Si vamos al CVE y demás, hablamos de algo ya alto, 7.3. Bien, y sí. Esto pueden leer archivos arbitrarios, pueden acceder a información confidencial. Está bien que empiece a tener algún tipo de criticidad un poco más alta y no quedarnos en ese nivel bajo, bien, de vulnerabilidades. Bueno, para cerrar un poquito esto, nos vamos un poquito de las dependencias de Swig. Bien. Race Condition en GitHub, también, queda en un 5.9, bien. Y esto permite cambiar los votos, bien, dentro de GitHub. Bien. Entonces podemos cambiar un poco si se acepta o no, y si va a ser un commit o no. Con lo cual se volverá, y más por el alcance que tiene hoy un GitHub, ¿no? A nivel internacional. Y esto es lo mismo, esto pasó desapercibido, quedó como un medium, después se arregló, fue una versión particular, pero uno podía también, con un pequeño post, lanzar a la API directamente, hacer vote up y empezar a generar votos, ¿no? Uno arriba del otro, y se podía hacer ahí un ejemplo que queda contra Meta, contra AnswerDev, y también votos bien infinitos, sin control. Y pasó también desapercibido con Medium y pudo cambiar un poco hacia dónde va el desarrollo. Bien. Después hay un lugar más que les quería dejar, Zero Day Initiative, que también acá hay mucha información interesante para trabajar, para buscar, un lugar también para tenerlo como referencia a nivel de inteligencia. Entonces,
A nivel de CVEs, ¿bien? Se empieza a hablar de esto, ¿no? Y es nuestra base muchas veces. Y podemos asumir que está roto. Bien, empiezan a aparecer cosas que pasan al revés ahora. Exageramos, ¿bien? Todo parece que son vulnerabilidades críticas de seguridad. Y capaz que en este caso, este CV de 2020, ¿bien? Era simplemente un pequeño error, está bien, era un error, era un bug, ¿bien? Un error, ahora les muestro un poquito más. A ver si pasa. Bien. Pero incluso en las listas de curl, de OpenSSH, bien, de herramientas realmente utilizadas a nivel mundial, bien, en múltiples plataformas, empiezan a aparecer estas discusiones del CV está mal. Algún investigador, algún bug bounty, me está asignando esto como riesgo alto, bien. Riesgo alto de seguridad. Y genera bastante problema en las comunidades después de desarrolladores, bien, que están continuamente arreglando bugs, bien, que están continuamente solucionando algún tema funcional y demás. Tenemos esa discusión siempre si es un feature o no, pero en estos casos es realmente un bug. Y termina siendo una criticidad crítica. ¿Qué nos pasa? ¿Y cuál es el problema de esto? Nos saca de foco. Cuando llega una unidad crítica 9.8, ¿qué hacemos? Salimos todos corriendo a arreglarlo, ¿bien? Y es algo que no tenía forma de explotarse, es algo que no es una falla de seguridad, ¿bien? Básicamente, lo que pasaba era esto, y ellos plantean esto, ¿no? No confiar en el sistema de CVE, ¿bien? Esa es la recomendación. Están cansados de estos reportes que no tienen valor, ¿bien? Que salen, los hacen... Porque, ¿qué pasa con este tipo de errores? ¿Bien? Hacen correr a los programadores, hacen correr a las empresas, hacen correr a los fabricantes. Y esto era simplemente una falla de límites, ¿no? Sí, se caía, pero no pasaba nada, no podían hacer un remote exploit, no podían hacer nada más. Era una caída, un error, fallaba la plataforma, ¿bien? Si lanzamos un curl con un cierto string, nada, si multiplicamos por 1000, etc., nada, hacía un crash, pero no generaba exceso de servicio, nada. Con eso caía, ¿bien? Entonces, no es un feature, es un bug, lo aceptan ellos como un bug, pero dicen, por favor, no es 9.8 crítico esto. ¿Bien? Entonces también es parte de esa falla que tenemos hoy en el sistema de priorización y parte de esos riesgos que van quedando por atrás. ¿Bien? Es un poco ya el detalle para que lo quiera probar y demás, es muy simple con la versión de curl. Nada, se cae, es una falla. Nada más, pero ¿cuántas fallas hay en todo el software que se hace? Bien, no tenemos que correr al equipo de seguridad, que esto dispare una alerta en mi SOC, que dispare una alerta no sé dónde, y que esté todo el mundo atrás de esto cuando no hay realmente un riesgo real. Bien. Y después esta es una de las nuevas que les decía también, estas de Go, estas de ayer, del miércoles, perdón. Bien. Para los que trabajen en Go hay que refabricar todo. Bien. Sí, no, de verdad. Porque los CVs todavía no, están creados, pero no están asignados. No tienen valor, no tienen nada. Con lo cual, ninguna herramienta va a avisarles que esto está pasando. ¿Bien? Todavía. O va a pasar como riesgo bajo. Así que estén trabajando en Go, a hacer un poquito este trabajo de actualizaciones. Que de nuevo, es parte de ese trabajo continuo, ¿no? De los frameworks también hay que irlos actualizando y dándole continuidad para seguir mejorando. Pero, de vuelta, si nos basamos solo en los CVs y no tenemos algún modelo de inteligencia y demás, caemos en estas situaciones. ¿Bien? Que de vuelta, en estos riesgos medios que hablamos, son formas y vectores de entrar, estamos en una situación también importante a mejorar, a trabajar y a gestionar. ¿Bien? ¿Por qué hay que actualizar ya? Nada. 4 CVs, ¿bien? CVs importantes, ¿bien? Que nos permiten acceso remoto, que permiten acceder a información confidencial, ¿bien? Con lo cual, la recomendación es, nada, descargar y hacer el rebuild de todo esto. ¿Bien? Ahí les quedan también los links de los grupos y demás para poder trabajarlos. ¿Bien? Pero bueno, no tiene un CVSS, con lo cual no les puedo decir hoy si el mercado dice que es alto medio, pero los que mantienen dicen actualicen. Con lo cual, creo que es uno de los lugares que hay que prestar atención tal vez. ¿Bien? Donde tenemos un foro de discusión, si es una plataforma que es central para nosotros, alguien tiene que estar viendo esos grupos. ¿Bien? Alguien tiene que estar alerta, ¿bien? Y hacer un poquito de inteligencia o de información de esto que está pasando. ¿Bien? Entonces, si mi plataforma se basa en Go, alguien tiene que mirar esto. Bien. Después, esta es otra interesante, esa que pasó por el radar y que sigue estando en el mercado. En Uruguay hay mucha energía eólica, mucho trabajo, se utilizan este tipo de tecnologías. Esta vulnerabilidad son 2 buffer overflow en Zephyr. Ya a mí me resulta raro a veces, ¿no? Cuando hay buffer overflow y queda como algo medium, ya uno empieza a sospechar de que algo está mal. Investigando un poquito más de esto,
nada, es lo que se utilizan estas turbinas, bien, de Vestas. También, miren los números, ¿no? En más de 87 países, hay un poquito de exposición a esto, ¿no? Les queda ahí detalle de CB, de lo que es EFIR y demás, pero lo interesante es el buffer overflow también, muy simple, una falla de control en el data lane. Esto con Nox estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? De la cantidad de fallas hoy en controles muy simples en este tipo de equipamiento. Cuando nos vamos a este mundo operacional, de este mundo T y demás, mucho del firmware que existe, mucho del software que se genera, muchos de los equipamientos tienen vulnerabilidades y fallas muy básicas, ¿bien? Que permiten hacer desbordamiento y a partir de ahí algún tipo de ejecución o inclusive frenar equipos, etc. ¿Bien? Esta vulnerabilidad en particular genera denegación de servicio dentro de esto y a nivel de estos dispositivos gigantes. Con lo cual puede hacer un daño muy grande. Es raro que queden en este nivel, ¿bien? Muchas veces quedan en este nivel más bajo por ser dependencia de la dependencia, ¿no? Y no ser parte del software core. Entonces, ahí empieza a haber una discusión más en el mundo que hablamos al principio del concepto de SSA, ¿no? SSA como, esas vulnerabilidades en dependencias open source, ¿no? Donde empieza a aparecer dependencias que son directas y dependencias que son transitivas. Y a veces hasta puedo priorizar diferente las que son directas de las transitivas. Bien, y empezar a entender, bueno, las directas las puedo controlar, las voy a priorizar un poco más, las transitivas las puedo dejar un poco de lado, o no. O las trato por igual. Son las definiciones que tenemos que tomar. Pero alguien tiene que tomar esas definiciones. Bien, no deberíamos llegar a estos lugares donde, por usar riesgo medio, bien, entonces, de vuelta, si yo te uso Zephyr para algo interno y demás, ok, capaz que no es grave. Pero si yo tengo una turbina de generación de electricidad eólica, tengo que repriorizar esto. Entonces, estos modelos que les contaba al principio, que empiezan a hacer repriorización, o el modelo CBSS versión 4, lo que hace es justamente sumar algún puntaje adicional. Empezar a contemplar esto, el impacto en el negocio, bien, el impacto en las personas. Hay como muchas cosas que empiezan a cambiar el riesgo, ¿no? Porque si hablamos de infraestructura IT y demás, ok, se cayó un servidor, cayó un ransomware, me robaron información, nadie sufre, ¿bien? O nadie sufre físicamente, al menos, o espero que no. Pero cuando vamos a ambientes operacionales, ¿bien? La caída de un equipo, que se rompa un equipo, que deje de funcionar, que no haya una turbina de aire, etc., puede ser un problema, ¿bien? Entonces hay que empezar a priorizar también esos riesgos desde otro lado. La segunda, buffer overflow dentro de esto mismo, lo mismo, una falta en el buff lane también de control para poder validarlo, buffer overflow, muy simple, bien, y que permite hacer la explotación después. Después, bueno, en Ansible también es nueva, 2023, quedó en 6.3. Lo interesante de esto, cualquier falla de login queda registrada en texto plano. ¿Quién nunca se equivocó poniendo una contraseña? Todo el mundo se equivoca poniendo una contraseña, y la pone 2 veces, la pone 3 veces. Bueno, todo ese registro va quedando en texto plano en Ansible, ¿bien? Si no se actualiza. Y esto también pasó como desapercibido. 6.3, ni lo atendemos. Lo dejamos ahí y todas nuestras claves erradas quedan en texto plano y cualquiera puede acceder, ¿bien? Entonces, es de esas otras que también es para preocuparse. Entonces, a veces no es solo el CB, a veces hay que empezar a entender los nombres que se usan y empieza a haber errores familiares, que siempre el mismo tipo de unidades tiene el mismo error de concepto, de cómo se gestiona, cómo se trabajan, ¿bien? Esto era un poco también en GitHub, a nivel de repositorio, bien, también errores, bien, también permitía acceder, crashear el software, etcétera, y poder trabajar. Y pasó también desapercibida, 6.6. De vuelta, otro error en GitHub, que cuando son GitHub locales en particular y demás, van quedando y quedan por años ahí perdidas este tipo de vulnerabilidades. Bien, ahí les dejo un poco de detalle técnico, cualquiera, después la POC también está disponible. Bien, y bueno, ahora para ir cerrando, 3 historias ya de pentesting, de resultados de pentesting que nos pasaron y que son también parte de cosas que se repiten completamente, ¿bien? Temas de CRLF, ¿bien? Que también quedan como medias, ¿bien? Nos permite a su vez inyectar nuevas cabeceras, hacer cambios, ¿bien? Y es algo que en general queda como medio y no se prioriza. Y vemos los reportes de pentesting y vemos el retest y vamos al otro año y demás, y estas unidades nadie las gestiona, nadie las trabaja, ¿bien? Y quedan olvidadas. Y también hacer la inyección es sumamente fácil, ¿bien? Con cualquier interceptor que tengan, con cualquier proxy que puedan tener, se puede hacer la inyección. Y bueno, son cosas que también pasan por abajo del radar, quedan olvidadas por ahí.
Un segundo caso de pentesting que también no... ¿Por qué estos casos de pentesting? Porque no tienen tan asociado un CVE, se puede hacer el cálculo de CVSS, pero nada, puede ser arbitrario. Temas, por ejemplo, hoy en las aplicaciones móviles, en APKs, en IPA files, datos de test que quedan guardados, ¿no? Esto hardcodeado, todos datos de prueba. Cupón, esto de un banco, ¿no? Y nada, datos que quedan y demás, por suerte salta a veces en trabajo de pentesting y demás, pero a veces no es tan simple, ¿no? Cuando uno hace una pasada muy rápida y demás, son cosas que pueden quedar ahí y para los atacantes es sumamente fácil después. Está disponible el código, está disponible los usuarios y contraseñas, le damos todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y borrar esa información, bien, de pruebas, de test, bien, inclusive para las pruebas de pentesting que nos dan credenciales y demás, todo eso tiene que borrarse. Y lo último, lo que es enumeración de usuarios, bien, que muchas veces también pasa desapercibido. Acá es un CVE 2018, que también lo vemos en muchas pruebas de penetración, que queda como algo de enumeración de usuarios, no es tan preocupante, bien. Y bueno, ese es el primer paso para ingresar, ¿no? Tener una credencial válida, tener un usuario válido, y a partir de ahí, campaña de phishing o las técnicas que sea, bien, para poder acceder, o fuerza bruta, para poder acceder a alguna plataforma. Con lo cual son esas que también, y más allá del CVE, quedémonos con ese concepto de enumeración, que no sea medio, ¿bien? Tomémoslo de atención, tratemos de mejorarlo. Muchas veces son errores en el propio login de la plataforma, ¿no? Y entonces, una prueba totalmente black box nos puede dejar esto y es un buen vector de entrada. Y bueno, ya para ir cerrando, un resumen rápido. Pero lo primero es el aumento de las vulnerabilidades, ¿bien? Tenemos que trabajarlo, tenemos que gestionarlo, tenemos que pensar cómo hacerlo, cómo gestionarlo. Bien, hay un trabajo ahí en conjunto, organización, equipos técnicos, de definir el riesgo. Y es uno de esos desafíos más grandes, porque no se trabaja en conjunto, en general. Pasa por un área técnico, se reportan, llegaron hoy este mes 10.500 vulnerabilidades altas. Lo único que quiere la gerencia es bajar ese número. Bien, entréguenme que esto sea cero, que los riesgos altos sean cero, no quiero ver números rojos. Bien, ese es el objetivo número uno. Hacemos ese esfuerzo, trabajamos en cerrar los críticos y altos, pero quedan todo este paquete de medias que tenemos que trabajar. ¿Bien? Y es una responsabilidad técnica de empezar a reportar esto, empezar a trabajarlo, empezar a preocuparnos. Porque después cuando pasa algo, va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Si hicimos toda la gestión, tenemos las herramientas tal o cual. ¿Bien? Nos queda trabajar ahí. Nos queda mucho trabajar desde el lado nuestro. Como profesionales de ciberseguridad tenemos que empezar a generar cultura internamente, empezar a comunicar esto para que se trabaje de una forma correcta. Bien, ya vimos lo largo de la charla muchos puntos flacos que tenemos, muchos puntos de error que tenemos y que tenemos que empezar a cerrarlos, ¿bien? Y es casi que a medida, ¿bien? No va a venir nadie a darnos la fórmula mágica. Ninguno de estos modelos que les planteaba, ni siquiera este que trae inteligencia artificial y que hace predicciones, aplica para todos, ¿bien? Tenemos que empezar a pensar que hay que hacer un esfuerzo con un modelo aplicable a cada negocio, ¿bien? Después, obviamente, el tema que siempre hablamos, ¿y por qué caemos en este problema? Falta gente. Falta presupuesto, falta gente, falta personal, falta invertir en ciberseguridad de este lado. Después, en cuanto a la gestión, lo mismo. Trabajamos día a día, ¿bien? Los atacantes están 24 horas y nosotros, nada, 9 a 5, nos vamos. ¿Quién trabaja de noche? Nada, sí hay un SOC, hay no sé qué, pero ¿cada cuánto escaneamos las vulnerabilidades? ¿Cada cuánto hacemos pentesting? No escala esto, ¿bien? No podemos estar haciendo escaneos cada un minuto. No podemos estar haciendo pentesting todos los días. Entonces lo que hacemos es automatizamos ciertos procesos, bajamos nuestro nivel de riesgo, llegamos a una línea base aceptable, pero quedan cosas por hacer. ¿Bien? Entonces tenemos que seguir pensando cómo cerramos esas brechas que nos quedan. ¿Bien? Estamos en un camino que es difícil de solucionar, es difícil de cerrar esa brecha que tenemos, siempre van a quedar algún punto flojo, tenemos que llegar a un lugar que sea aceptable para la organización. Ese es un poco el trabajo que hay que hacer. Y bueno, el punto 4 ya para cerrar, nada, estos puntajes les planteaba y demás, empezar a decir cuáles vamos a usar, estar atentos de las mejoras que se vienen y ya una serie de recomendaciones para ir cerrando. Lo primero es definir una política propia, ¿bien? Priorizada y basada en el negocio. Es un tema crucial para que sea exitoso nuestro programa de gestión de vulnerabilidades y para empezar a cerrar este gap de riesgos medios. ¿Bien? El segundo punto habla de un programa que sea real. Porque yo también puedo hacer una teoría de lo que es mi estrategia de gestión, pero que sea imposible después de gestionar. Porque mi equipo de gente es finito, las horas son finitas, ¿bien? Y la cantidad de exploits y la cantidad de vulnerabilidades se vuelve gigante. Después, bueno, ¿qué hacer con esto que voy acumulando? Las no corregidas, las que nadie miró, las que son medias, las que son bajas.
¿quién va a decir si realmente ese bajo no me impacta en mi negocio? El tema es cómo hacemos cuando son 125.000, o son 2 millones de vulnerabilidades medias, cuando tenemos una deuda de años, bien, en vulnerabilidades medias y bajas. Bueno, llegó la hora de empezar a tomar control de esto, bien. Vemos en el día a día empresas internacionales que salen a la prensa, que son hackeadas, empresas de conocidos, empresas más chicas, más grandes, y bueno, es por este gap que va quedando, ¿no? Muchas veces por temas muy simples como acceder. Bueno, después, nada, el tema de la explotación y esto, la parte de los KEB se pusieron muy de moda, ¿no? Decir, bueno, si es explotable, priorizo. Está bien, ¿bien? Está bien y lo recomiendo y es una meta a tener, pero también siempre tener presente que pueden quedar cosas, ¿bien?, por detrás. Y bueno, lo último ya, este tema de entender la criticidad de activos, ¿bien? Y ya para cerrar, lo último, tema de, nada, ver cómo automatizar todo esto, ¿no? Tiene que escalar, ¿bien? Como empezamos al principio, la cantidad de ambientes donde vamos a estar teniendo vulnerabilidades, análisis estático, análisis de dependencias, infraestructura como código. Bueno, en cada uno de ellos tenemos que ver cómo vamos automatizando y cómo hacemos esa línea base, bien, de trabajo. Les queda mucha información en la PPT, va a estar disponible. La verdad que de mi lado, agradecer también nuevamente a Jaime y a todo DragonYard, a todos ustedes por este espacio. Espero que les haya gustado, me voy a quedar un rato más por acá para cualquier duda o consulta. Y bueno, pasamos a un espacio de preguntas. No sé si alguno tiene algo para consultar. Bueno. Muchas gracias a Mateo por esta charla, la verdad es que es muy interesante y yo sé que a muchos les va a servir bastante para de pronto tapar ese hueco que no sabían que tenían. Levanten la mano quien tiene preguntas. Acá hay una, otra, acá, listo, cerquita. Gracias. Hola Mateo, muchísimas gracias. En alguna ocasión existió un cliente que en sus requerimientos él pedía que se haga un análisis de vulnerabilidades con una herramienta open source, pero también que se haga un análisis de vulnerabilidades con una herramienta licenciada. ¿Cuál sería la ventaja? Hablando estrictamente desde el punto de vista de análisis de vulnerabilidades más allá del presupuesto, ¿cuál es la diferencia de usar la una o la otra? Va a depender mucho del tipo de herramienta. Si hay cosas muy específicas, a veces que hay herramientas open source que son más que suficientes y son súper efectivas para eso, ¿bien? Para algún lenguaje específico, etcétera, son sumamente eficientes. La contra a veces es el equipo de investigación. ¿Bien? Cuando hablamos de vulnerabilidades, alguien tiene que estar haciendo este trabajo de investigar, cambia día a día. Por más que tengas un motor muy bueno, un engine muy bueno, depende de la herramienta open source qué comunidad tiene atrás. ¿Bien? Y si es suficiente para esto. Hoy las herramientas comerciales que trabajan con vulnerabilidades tienen un equipo de investigación de por detrás. ¿Bien? De vuelta, hay herramientas open source, algunas que solo mapean contra CVE, por ejemplo, o van a estas bases y lo hacen consolidar. Otras tienen un equipo muy activo, ¿bien? Entonces, pero eso, la respuesta no es única, va a depender de la herramienta, ¿bien? Va a depender un poco de qué estamos buscando, pero en general hay una diferencia muy grande en resultados, ¿bien? Justamente por ese equipo de investigación que hay detrás, ¿no? Para este tema, en otras cosas, yo soy súper pro open source, pero en este caso es importante entender quién está por detrás, ¿Quién hoy de noche estuvo trabajando, actualizando los CVEs, las vulnerabilidades, los 0D que aparecieron la noche de hoy? ¿Bien? Y eso no pasa hoy en día. ¿Bien? Hay muchas herramientas que son open source, que tienen un buen motor, tienen un buen nivel de detección, dejamos de lado el presupuesto, pero es algo que siempre impacta. ¿Bien? Y esa decisión muchas veces pasa por esa decisión, en este caso de las vulnerabilidades, ¿no? Es como un primer paso, decir, bueno, nunca hice nada, bueno, empiezo por ahí, con una herramienta gratis, open source, después seguramente por temas de investigación, por temas de aceleración, ¿bien? Y cómo va el mercado, en general hay una tendencia a ir a algo más comercial, ¿bien? Pero no es el único camino y de vuelta, cada organización va y depende del tipo de criticidad, ¿bien? Si a mí que me pase algo hoy no afecta mucho, ok, ¿bien? Pero la respuesta es medio ambigua en ese sentido, ¿bien? Mi recomendación es investigar qué hay por detrás. La otra pregunta era acá, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Más como pregunta, quisiera saber tu punto de vista. Hablabas de la inversión en ciberseguridad, de priorizar precisamente el tema en la parte gubernamental y privada, y sobre todo el hecho del factor humano, porque pues no dejamos de ser humanos. Ante todo esto, ante la falta de la importancia, ¿cómo podemos incentivar o más que nada ayudar a estas empresas a que vean la importancia de, a lo mejor en su presupuesto, aumentar
licencias informáticas, utilizar software no pirata, porque mayormente ahí es donde entra la vulnerabilidad. Y en algunos de los casos, el trabajar para el ambiente oscuro se vuelve más seductor para las generaciones que estamos empezando precisamente en este tema, porque luego entramos muy emocionados a trabajar en una empresa, empezamos a poner protocolos, hacemos estos manuales que nos piden extensamente para entregar y luego no se cumplen, luego no los quieren aplicar, ahí queremos una licencia del Forti y no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera, en un lenguaje comercial o en un lenguaje ya ejecutivo, empezar a incentivar y darles la importancia de que esta área, esta rama, lo es tanto como un financiero, como un recurso humano, porque pues de esto depende de las empresas? Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos, uno, evitar la seducción hacia la parte mala que a lo mejor está pagando lo triple o lo cuádruple? Y dos, hacer que estas empresas empiecen a observar que también es un pilar más y no algo como de lujo, ¿no? Es como que, ciberseguridad es para los que ya tienen muchos clientes, ¿no? Sino que a lo mejor es un cimiento más. Bien, varios temas, pero a ver, empiezo por el segundo punto de la seducción esa para un joven, ¿no? Es decir, lo primero es, en este rubro hay mucho trabajo. Hay muchas oportunidades, bien, para los más jóvenes, dedicarse a la ciberseguridad, si les apasiona esto, es fantástico. Pueden hacer una carrera genial, durmiendo tranquilos de noche, sin ir presos, bien, sin que nos amenacen. Es fácil la respuesta para mí, al menos, bien, pero cada uno después decide, pero si fuera un rubro muy difícil, hay que salir a robar porque es la única forma de vivir, ok, capaz que podemos ya discutir, pero en esto sobra dinero, bien, falta gente, o sea, desempleo cero, falta gente, hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades, hay gente creando soluciones, sus tools, etcétera, es divertido, hay un buen ambiente. Salir a robar y a no ser ético y no ser profesional, me parece que no es un camino hoy a tratar para los más jóvenes. Deberían, y creo que capaz que es responsabilidad de todos nosotros, que es un tema que la verdad que se conversa una y otra vez y tenemos que sacar de esa idea. A ver, esto hoy sobre profesional. El mundo de la ciberseguridad es una profesión más, tenemos que respetarla, cuidarla y demás. La pregunta esa es como también un contador que hace fraude, un abogado que fraudulenta, es lo mismo, ¿no? Es un tema de ética y un tema de ser un delincuente o no. Entonces, ahí uno marca a dónde quiere llevar su vida. Ese es el punto. Pero para los más jóvenes el mensaje es ese. Quiero que estén acá, quiero que estén dando las próximas charlas, ¿bien? Y hay mucho trabajo. Estamos todos desesperados buscando gente que quiera trabajar de esto, que sea profesional, que le meta ganas, ¿bien? Entonces, nada, no pierdan el tiempo en irse por un lugar criminal cuando acá sobra dinero y les va a ir muy bien, ¿bien? Al punto anterior, ¿cómo transmitimos esto? Que es el desafío de cualquier gerente de seguridad y el desafío de todos los que trabajen en temas también técnicos para poder expresar hacia arriba, eso al financiero. ¿Cómo le explico que necesito más inversión para algo tan concreto como esto? Comprar un escáner, o poner un WAF, o poner no sé qué, o contratar a una persona más que me haga la gestión. Porque, a ver, todo esto de las vulnerabilidades es muy lindo, pero es la etapa 1, ¿no? Es visualización. Después hay que hacer los parches, ¿no? Hay que remediar todo esto, hay que arreglar. Necesito gente ahí. O servicios, o lo que sea, pero es motor que necesito para que trabaje esto. Y es un trabajo que empezar a trabajar. A ver, por nuestras profesiones siempre tenemos un gap entre lo técnico y la comunicación después a los ejecutivos. Es algo que hay que ir desarrollando y trabajando, y ahí está el desafío, ¿bien? En poder comunicar esto. Mientras más claro podemos pasarlo con números, es mejor, ¿bien? Cuando nosotros podemos ir con una plataforma de business intelligence y hablar del negocio, de lo que está perdiendo, el potencial que puede perder, el retorno de inversión y más, es más simple porque empezamos a hablar el mismo idioma. Entonces creo que, a tu pregunta en concreto, buscaría entender el lenguaje que busca el ejecutivo, ¿bien? Y eso también en cada empresa es un poquito, pero ahí siempre hay algún aliado, o el financiero, o hasta un área de legales a veces, ¿bien? O alguien de operaciones que le preocupa que si esto se cae, ¿no? O sea, voy a dejar de facturar, voy a dejar de trabajar. Yo iría buscaría un aliado del nivel ejecutivo que me ayude a hablar el mismo lenguaje. ¿Bien? Ahí meto la cucharada y es que el aliado lo tienen todos gratuito y a la mano. Si ustedes utilizan adecuadamente inteligencias como ChatGPT,
pueden decirles, actúa como un experto en seguridad informática, que sabe traducir de idioma técnico a idioma gerencial y por favor, ayúdame a explicar por qué esta ejecución de código remota es importante para la organización y cómo puede afectar a nivel de negocio ese fallo en la empresa. Por favor, añade a esto los últimos 5 grandes noticias del sector, y ahí ponen el sector alimentos, seguramente les van a escuchar. Entonces, aprovechen ese tipo de herramientas que tienen en la mano y pues eso les puede ayudar muchísimo. No solamente traduce de cualquier idioma a cualquier idioma, sino de cualquier tipo de rol a cualquier otro tipo de rol y les va a ayudar bastante. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada a la capa industrial, ¿sí? Digamos que yo me desempeño como ingeniero de control en una planta industrial donde la producción es relativamente grande, ¿sí? Pero digamos que nosotros como ingenieros de control o en la parte industrial siempre creamos como una especie de burbuja de hasta aquí va TI y de aquí en adelante vamos nosotros con TO y nuestros sistemas industriales con puertos abiertos, con una infraestructura usualmente descubierta porque necesitamos infinidad de marcas, de métodos de comunicación, hablamos de controladores, PLCs, SCADAs. Digamos que qué tanto hay en ese análisis de evaluación de riesgo y hasta dónde nosotros como profesionales podemos, digamos que avanzar o cooperar, digamos que al área de TI para poder cerrar esas brechas de seguridad como tal, ¿sí? Digamos que de lo que yo laboro, digamos que tengo mucha data interna de la empresa que no, digamos que no me corresponde, pero digamos que yo veo volúmenes de producción, yo trabajo en la parte de oil and gas, entonces también trabajo con sistemas de alto riesgo. Yo, por ejemplo, puedo intervenir en un sistema de control y hacer una ruptura de una línea, puedo afectar una línea de gas, pues digamos que tengo el control de equipo de alto riesgo y muy grande, ¿sí? Pero digamos que, como lo digo, infortunadamente nosotros en la capa industrial usualmente, porque llega el ingeniero de proyecto y no, es que disponible solo hay Rockwell, disponible solo hay Siemens, disponible solo hay, y no, es que en este momento solo hay un equipo de comunicación Modbus, ¿sí? Y Modbus es simplemente un direccionamiento libre, eso va abierto, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde hay ese análisis desde este punto de vista para poder evaluar ese tipo de riesgos? Sí, a ver, ese mundo operacional, sin dudas, tiene un debe todavía. Bien. Durante años se pensó en eso, no, está isolado, está totalmente segmentado, no son los mismos riesgos. Ok, lo tomo. Bien. No vamos a aplicarle un CBCS, no vamos a aplicarle esto mismo al ámbito industrial. Pero tampoco es que hoy sean isolados, ¿no? El proveedor se conecta desde Alemania o de donde sea, por VPN, por un acceso remoto. Se perdió eso, ¿no? Que esté segmentado 100%. Entonces empieza a acercarse un poco más a esto. El problema después es, ok, aplicar el parche me sale $1,5 millones. Porque tengo que cambiar el hardware, ¿no? No es que actualizo el software. Cambio el software con el hardware, viene todo junto, ¿no? Por eso. Y parar la planta aparte, ¿no? Y pararla una semana. Entonces, tiende imposible todo esto. Por eso. Tiene imposible. Entonces, hoy igual, la respuesta ha sido esa. ¿Bien? No se puede. Pero hoy la verdad que empiezan a aparecer tecnologías, bien, y formas de empezar a proteger esto. Es decir, bueno, es Modbus, ok, va en plano. Bueno, yo puedo empezar a tunelizar eso. Bien, empiezan a aparecer tecnologías que me empiezan a hacer esos canales específicos para OT, específicos para analizar. Obviamente, requiere inversión. Pero la verdad que la inversión hoy en tecnologías específicas de OT es mucho menor de lo que sale el equipamiento industrial. Bien, entonces, en vez de actualizar ese equipo por $millones de dólares, buscar esas tecnologías hoy que se dedican específicas a OT, primero para conectividad. Bien, es como lo más simple a trabajar con la complejidad del caso, ¿no? Y hay que hacer un trabajo a uno, pero hoy, por suerte, hay tecnologías que entienden protocolos OT y que puedo poner en el medio y puedo tunelizar y darle cierto nivel de seguridad, a nivel de comunicación. A nivel de unidades en equipamientos, porque después hay un sinfín de equipamientos que también tienen vulnerabilidades, también tienen exploit. No vamos a poner un escáner corriendo ahí 24 horas, ¿bien? Vamos a tener otro tipo de ventanas, otro tipo de aceptación al riesgo, con los controles que tenemos hoy de acceso. ¿Bien? Pero está bueno hacer un inventario, entender las versiones que tenemos, el tipo de hardware, empezar a mapear eso contra vulnerabilidades. Deja de ser tan automático, sí,
Pero hoy empiezan a haber también tecnologías que lo que hacen es leer el tráfico. Entonces yo le puedo enviar el tráfico con protocolos OT y a su vez me pasa el listado de vulnerabilidades que tiene mi equipamiento, ¿no? Lee las cabeceras y dice, este equipamiento es la versión, no sé, Siemens o Rockwell, no sé cuál era, tal, y tiene estas vulnerabilidades. Entonces puedo ya sin impactar mi red operacional empezar a entender el nivel de riesgo. Y después, obviamente, lo tengo que priorizar. Y eso que planteaba recién, muy interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo puede afectar a la ciudadanía? ¿Cómo puede afectar a las personas, a los trabajadores? Son esas ponderaciones que hay que empezar a sumar a todo este análisis, ¿no? No puede quedar en un puntaje técnico, claramente no es útil, ¿no? Presentar un reporte en OT que diga riesgo alto, medio, crítico, no sé qué, solo técnico no sirve, porque vamos a estar el año siguiente con el mismo reporte, ¿no? Y 5 años después con el mismo reporte, no va a cambiar. Entonces tenemos que empezar a buscar esas tecnologías que se adaptan al ambiente operacional y más cuando son tan críticos como este que mencionaba. ¿Bien? Gracias. Bueno, ¿una pregunta más? ¿Por ahí? Jaime, micrófono. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Despidamos con un aplauso a Mateo Martínez.